Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? Cordial saludo. ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profe. ¿Les han pasado? ¿Cómo van todos? Espero que muy bien. Cordial saludo a todos. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo amaneces? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Hola, buenos días. Bueno, listo. Vamos a iniciar para aprovechar el tiempo que nos queda. Vamos a seguir trabajando los temas que ahorita al final revisamos el taller para ir ya dejando el tema prácticamente listo en cuanto a lo que tiene que ver con la dinámica del tema. Es muy importante que ustedes aprendan a conocer sobre todo el tema de las relaciones que se dan entre los agentes económicos, como son las empresas, el mercado laboral, los factores de producción. Es importante que ustedes tengan claro eso, porque la economía se mueve bajo esos conceptos, ¿ok? Y ese es el pilar del ciclo de lo que vivimos aquí. Entonces ustedes tienen que entender eso. La idea del taller que les coloqué era que ustedes revisaran otra vez los conceptos y miráramos la dinámica para que usted pudiera aprenderse todo eso, el juego de los agentes económicos y su importancia en la economía, porque ya la otra semana, el día lunes, estaremos entrando en temas de la teoría económica. Y la teoría económica vamos a empezar a revisar temas de los que son los conceptos de oferta, de demanda, en cómo el tema afecta cómo se puede aumentar la demanda de un bien, cómo puede disminuir la demanda de un bien, cómo se puede ver afectado. Entonces, frente a esas características, entonces vamos a estar preparándonos para eso. Entonces, es importante que ustedes, antes de llegar a esos temas, ustedes conozcan toda la dinámica de cómo es el comportamiento del tema económico y todos sus factores que lo afectan e inciden en él. Entonces, por eso ya es la importancia del taller que te dejé. Ya ahorita lo vamos a socializar para dejar el tema realmente claro. Voy a volver a hacer unas explicaciones para dejar el tema claro. A mí me interesa que ese tema quede totalmente claro. Entonces, como hemos venido hablando de los factores, los agentes económicos, los factores de producción, nos dimos cuenta de su importancia en la economía de un país. Listo. Estuvimos hablando de los factores productivos. Acuérdense que nosotros como país, dentro de los factores que tenemos, hemos hablado de que nosotros tenemos muchos factores productivos. El principal factor productivo que nosotros manejamos es el tema de los recursos. Nuestro país cuenta con gran cantidad de recursos, ¿okay? Cuenta con muchos recursos, pero a la vez de contar con muchos recursos, nos ha afectado el tema de lo que tiene que ver con que no hemos sabido aprovechar ese tema de esos recursos naturales. ¿Okay? Ese conjunto de recursos nos tiene a nosotros afectados porque no sabemos realmente qué hacer con ellos. Dentro de esas cosas que usted charló y comentó, se dio cuenta que lo principal es de qué sirve tener recursos si no sé qué voy a hacer con ellos. Y hemos quedado que usted comentó factores, que el tema como la educación, el tema de la falta de conocimiento, el tema de la investigación, nos ha ido afectando a nosotros como país, porque nos hemos ido quedando relegados como país. Entonces, en vez de ser un país de primer mundo, un país desarrollado, nos hemos dado cuenta que nos volvimos un país subdesarrollado. Un país donde la pobreza que hay es masiva, donde nos hemos dado cuenta que las oportunidades cada vez son mejor. ¿Te acuerdas cuando vimos el tema de los ingresos? Cómo se distribuyen los ingresos. Por eso es que quiero dejar este tema claro para que usted pueda entender el tema económico. Entonces vamos a revisar lo que son los agentes económicos para que usted pueda ir aclarando todos estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de los agentes económicos, estuvimos hablando de aquellos que toman decisiones económicas. Mira que dentro de los agentes económicos hay unas personas que se dedican a producir, pero esas personas que producen se hace la siguiente pregunta: ¿qué producir, cómo y en qué cantidad? Y además, ¿qué se va a distribuir? Acuérdense que dentro de las tres actividades que vimos que se desarrollan desde el punto de vista económico, está el producir, distribuir y consumir. ¿Okay? Y dentro de esas características empiezan a aparecer lo que son las familias, las empresas y el Estado. Denme un segundo aquí para darle. Importante que entremos puntualito porque no puedo, toca estar cambiando la pantalla. Entonces, frente a eso que estábamos revisando, encontramos eso, que los factores económicos y los agentes económicos, encontramos que hay unos que se dedican a producir, otros que se dedican a distribuir y otros que se dedican a comprar o a consumir. Esas son las tres funciones básicas de los agentes económicos.
Quedamos que la familia, dentro de su rol, por lo general, se dedica al consumo. Para una economía, si no hay consumo, no existiría quien produce. Porque ¿de qué te sirve producir si no hay quien consuma? No sirve de nada, ¿cierto? Entonces es ahí donde nacen entonces las empresas. Las empresas se convierten en un agente económico, pero que se va a dedicar a la producción, es decir, a la utilización de recursos, a la utilización de los factores productivos para la generación de bienes y servicios. Esos bienes y servicios se van a comercializar y son los que van a llevar van a ser consumidos por las familias, y vuelve lo que hablábamos del ciclo, que eso es lo que vamos a tratar de aclarar al final. Otro de los agentes económicos es el Estado. Si ya te has dado cuenta, el Estado siempre trata de favorecer a la familia. Por eso el Estado en algunos sectores, dependiendo cuando algunos precios de algunos productos suben, el Estado le toca intervenir de manera directa, porque cuando el precio de un bien, dependiendo del tipo de bien, y ahorita los miraremos, hay bienes que por lo menos, un bien de consumo, por lo menos la leche, usted se da cuenta, si la leche aumenta de precio, usted frena el consumo y empiezas a buscar otro producto que sea relativo a él para tú comprarlo. ¿Ok? Pero hay otros productos que independientemente suban de precio, usted los sigue consumiendo. ¿Ok? Por eso ahorita miraremos los tipos de bienes. Pero ya sabes que dentro de los agentes económicos tienen tres funciones: producir, distribuir y consumir. Y dentro de esos agentes económicos están las familias, las empresas y el Estado. Estos agentes económicos son los que se encargan de tomar estas decisiones: qué producir, cómo y en qué cantidad, cómo se va a distribuir la producción y qué se va a comprar. Y muchas preguntas que ellos realizan desde el punto de vista económico. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la familia, estamos hablando de que las familias son los propietarios de los factores de producción. Y ellos lo que hacen es que lo colocan a disposición de las empresas. Las empresas utilizan estos factores de producción, pero a cambio, ¿qué están recibiendo? Cuando usted va a trabajar, por lo menos que el factor de producción, que es trabajo, usted va a trabajar en una empresa, usted recibe a cambio de ese trabajo que usted está ejerciendo en las empresas algo que se llama el salario, ¿cierto? Usted recibe un salario. Si usted va a trabajar en una empresa y desarrolla unas actividades, la empresa le paga a usted ese tema. Pero esos ingresos, mira que los dedica por lo menos la familia. Las familias dedican esos ingresos a dos tipos de actividades: o adquieren bienes y servicios o ahorran. He aquí el punto trascendental del tema económico de economías familiares. ¿Ok? Mira que muchas de las familias, los ingresos que reciben, la mayoría los está destinando al consumo de bienes y servicios, pero no está generando los ahorros. Si hablaríamos un poco de lo que es la economía familiar, el que usted genere ahorros lo llevaría a usted a generar en algún momento lo que yo denomino la inversión. Y mira que hay muchas personas que no invierten precisamente, pero porque no generan ahorros. Y aquí lo que se busca es que usted como familia también genere ahorros. Por eso el tema del manejo de las finanzas es trascendental hasta en el tema familiar. Las familias tienen que aprender a manejar muy bien sus recursos para poder generar los ahorros. Pero si te has dado cuenta, las familias por lo general reciben los salarios y esos ingresos que reciben los generan para adquirir bienes y servicios o para ahorrar. Muchas no están ahorrando y ese es el gran problema por los cuales cuando se presentan crisis, las familias no tienen cómo afrontar una crisis. Ahora, las familias de pronto no tienen cómo generar de pronto otro tipo de ingresos, generando una actividad económica, precisamente porque no tienen manera de cómo invertir. Los ahorros deben utilizarse para generar inversión. Las inversiones deben generar lo que yo denomino otros ingresos. ¿Okay? Por lo menos usted trabaja, vamos a poner un ejemplo sencillo. Usted trabaja y resulta que usted, de los ingresos que usted recibió de su salario, le quedó un dinerito extra. Ese dinerito extra usted lo está ahorrando. Los ingresos que estás ahorrando, esos ahorros que estás generando, en vez de utilizarlos para comprar por lo menos un celular, no está generando el propósito real del ahorro. El ahorro es por lo menos para que usted lo utilice, si genera un ahorro, o lo invierta en cualquier tipo de producto que usted los pueda vender, recuperar la inversión y recuperar algo que se llama la ganancia. Así se va incrementando lo que son el tema del ahorro. El ahorro tiene que, en algunos casos, para las personas asalariadas, generar otros ingresos adicionales para que usted pueda mejorar su calidad de vida. Pero la mayoría de las familias no está destinando dineros al ahorro. Por eso podría decir que hay una mala administración de los recursos
en el tema de lo que es los ingresos, y por eso de pronto en algunos casos no hay ahorros para enfrentar algún tipo cierto de situación. El otro caso que sigue dentro de los factores que estamos estudiando lo que tiene que ver el consumo frente al ahorro. Y es esa relación precisamente de lo que veníamos hablando. Esa relación de sustitución intertemporal. ¿Qué es eso? El consumo frente al ahorro. ¿Qué prevalece más? Entonces, ¿sea que hay una relación entre el consumo y el ahorro? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿De ustedes alguno está trabajando? ¿Quiénes de ustedes trabajan? ¿Ninguno de ustedes trabaja? Yo. ¿Usted trabaja? Pregunta, ¿los que están trabajando están ahorrando? Sí. Usted ahorra. ¿Cómo ahorras tú, por lo menos? Coméntanos un poco de tu experiencia de cómo ahorras. Profe, pues dentro de lo que me estoy ganando, siempre es como una subdivisión, por decirlo así, de mi salario. Ajá. Esto es para esto, esto es para esto. Y siempre lo que me queda, saco un ahorro, lo voy depositando en una cuenta de ahorro que tengo ahí mensualmente. Ok, te voy a dar un consejo porque lo estás haciendo al revés. Tú lo primero que estás haciendo es que sacas los gastos, ¿verdad? Es decir, lo que te toca pagar. Y estás ahorrando es lo que te queda, ¿cierto? Creo que fue lo que te entendí que hace, ¿cierto? Sí, más o menos así. El caso es contrario. Usted lo primero que tiene que asegurar es el ahorro. Se supone o se dice que las personas que ganan salarios o tienen algún tipo de ingreso deberían ahorrar mínimo el 10% de lo que se gana. Es decir, si usted se ganó 800,000 pesos, usted debería sacar inmediatamente los 80,000 y ahorrarlos. Y lo que le quedó, sí utilícelo para clasificar sus gastos. Entonces, lo invito a que lo haga de una manera diferente. No lo haga como lo que está haciendo, ¿yo? Usted primero saque el ahorro de lo que se gana, el 10% de lo que se ganó, y después de lo que le quedó, entonces sí empiece a distribuirlo en sus gastos. Porque es que entonces, ¿qué pasaría? Tendrías un ahorro que no es constante. Entonces, pones tú, bueno, me quedaron 30 este mes, los ahorros me quedaron 20. No, lo ideal es que tú ahorres el 10% de tus ingresos. Entonces, para que lo empieces a trabajar, ¿oíste? Entonces, hablamos de que hay un consumo que nosotros llamamos el consumo autónomo, y ese consumo es el consumo mínimo de las familias para subsistir. Y dentro de eso encontramos que la familia destina parte de los ingresos al tema de lo que son las necesidades que yo denomino necesidades primarias. Las necesidades primarias son el tema, todo ese concepto de lo que son los alimentos para la disposición de cada uno de los miembros de la familia. Pero hay siempre una propensión al consumo, es decir, una proporción que se dedica a consumir de cada peso extra que ganamos. O sea, es decir, a veces gastamos más de pronto en cosas que no necesitamos, porque siempre tenemos esa como propensión, esa tendencia a consumir. Y mira que de pronto hay personas que no ahorran precisamente por eso, porque resulta que cuando les queda algún dinerito, en vez de ahorrarlo, empiezan a gastarlo. Eso depende de unos conceptos que manejaremos, la percepción de la inflación y los tipos de intereses en algunos casos. Pero por lo general la familia siempre va a tender a gastar más, a gastar. Y es ahí donde te invitaba a revisar el tema de cómo realizar los ahorros, porque cuando usted, de la manera más práctica, como realice sus ahorros, usted podrá generar inversiones más adelante. Entonces, frente a estas características, seguimos hablando de lo que es el agente económico, que son las empresas. Dentro de este agente económico encontramos que acuérdate que las empresas son unas organizaciones. Acuérdate que la familia le coloca factores de producción a las empresas, y las empresas lo que hacen es que organizan esos factores de productivos, pero tienen un objetivo trascendental, que es la producción de bienes y servicios. Pero en su momento, esta producción de bienes y servicios debe estar enmarcada en la satisfacción de las necesidades de los clientes. Entonces, ¿qué hace una empresa? Gestiona el capital, contrata a los trabajadores, se encarga de la distribución, vende los productos, es decir, tiene diferentes objetivos. Las empresas, como te decía, ellas reúnen todos esos factores de producción, los mezclan y producen bienes y servicios. ¿Ok? O sea que podríamos decir que la empresa es la productora, ¿okay? Es la que se encarga de la producción, y no solamente ahora de la producción, de la distribución de los productos también, y de la venta de los productos también se encarga.
Por eso encontramos que las empresas se No pueden... entiendo nada porque se escucha entrecortado. Ah, pero ¿serás tú o son todos? ¿Me confirman los compañeros cómo me oyen? Bien. Yo Yo escucho escucho bien. normal. Ah, entonces la compañera. Yo a veces la escucho medio cortado. Sí, pero bueno, son dos casos de... me van avisando entonces y ahí vamos revisando a ver qué pasa, ¿ok? Bueno, la compañera que se le escuchaba entrecortadito, logre volver a ver si revisa la forma como tiene el internet, porfa, porque la mayoría me dice que me escucha bien. Bueno, entonces venía hablando del tema de las empresas. Entonces las empresas se pueden dar de dos maneras y es cuando nacen los que yo denomino los empresarios. Cuando usted quiere montar una empresa, la puede montar de manera individual. Y ojo, pero los objetivos cuando usted monta una empresa es la producción de bienes con el fin de obtener, con el fin de satisfacer las necesidades de la gente. Después es cuando yo digo que aparece lo que se llama la riqueza. Por eso es que las empresas se nos volvieron un factor generador de riqueza, pero hace parte dentro de los agentes económicos. O sea que usted puede montar una empresa de tipo individual, ¿ok? Pero también puedes formar empresas cuando te unes con varias personas y decides unirte y cada una de esas personas coloca un capital, es lo que se constituyen de lo que llamamos las sociedades empresariales. Eso usted lo va a estudiar o lo estudió en temas de principios administrativos, todo el tema de las sociedades empresariales en Colombia. Entonces, las empresas se dedican a eso que hablábamos, a la producción, distribución y venta de productos y servicios, pero que van a satisfacer las necesidades de la gente. ¿Oíste? Por eso las empresas son fundamentales en el tema económico. Por eso encontramos de diferentes formas, según la forma jurídica, encontramos sociedades cooperativas, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades comanditarias. No me quiero quedar ahí porque ellos son temas que de pronto ya tuviste, solamente es para mostrártelo. Dentro de esos tipos de propiedad de las sociedades encontramos sociedades públicas, sociedades privadas y sociedades de economía mixta. También encontramos, hay de diferentes tipos, ¿ok? Las empresas hay de diferentes, o sociedades de diferentes tipos. De acuerdo al sector, esto, bueno, aquí vamos a dedicarnos un poquito. Mira que dentro de esas actividades del sector, o sectores económicos, ya habíamos hablado que los sectores de una economía son tres. El sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Según lo charlado, las empresas que se dedican al sector primario son empresas que están relacionadas con el factor de la tierra, es decir, a explotar los recursos de la tierra. Las empresas del sector secundario, acuérdate que son las empresas que nosotros llamábamos industriales, pero que se dedican a la fabricación de bienes y servicios. En su momento, cuando te charlé sobre estas empresas, te dije que estas empresas son las que generan mayor impacto económico, porque estas empresas mueven prácticamente toda la economía. Mueven proveedores, mueven distribuidores, mueven bancos y un mundo de personas que se benefician cuando estas empresas empiezan a operar. Y las terciarias, que son las empresas dedicadas o al comercio o a la prestación del servicio. O sea que las empresas también, de acuerdo al sector económico que participe, realizan unas actividades económicas muy particulares. También encontramos que se clasifican también por su tamaño, encontramos que hay micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Esas las podemos evaluar de acuerdo al número de trabajadores que tienen y de acuerdo a la facturación que ellas realizan. Las microempresas son aquellas entidades que tienen menos de 10 trabajadores. Las pequeñas son las que están entre 10 y 50. Las medianas entre 50 y 250 y las grandes empresas son las que tienen más de 250 empleados. Pero toca revisar también cuánto es la facturación que ellas realizan para poderlas clasificar dependiendo. Se clasifican de acuerdo al número de trabajadores y de acuerdo al patrimonio o la producción que generan. Dentro de esas actividades, las empresas, acuérdate, que también tienen unas áreas funcionales, y eso lo vimos nosotros en lo que vimos con el tema de proceso administrativo, que las empresas tienen áreas funcionales dedicadas todas a contribuir con los objetivos empresariales. Las áreas funcionales más comunes son las áreas comerciales y de marketing, el área de producción, el área financiera y el de recursos humanos. Encontramos que son las básicas, pero hay muchas áreas que, o hay, dependiendo del tipo de empresa, cada cual establece qué tipo de áreas requiere para ese proceso. Y nos encontramos entonces con el siguiente agente, el agente económico, que es el Estado. Cuando hablábamos del Estado, hablábamos de una institución política que ejerce su soberanía sobre un territorio dado y la población que habita. El Estado, que se dedica a establecer las leyes que deben ser obedecidas por las personas, las organizaciones que forman parte del Estado.
El Estado tiene un monopolio de la reglamentación jurídica y administrativa, así como el proceso del ejercicio de la violencia legítima. Por eso el Estado es uno de los agentes económicos, porque se beneficia de todo el tema económico. ¿Cómo se beneficia? Parte de los ingresos que recibe el Estado son causados por el tema de los impuestos. Acuérdate que el Estado cobra impuestos. El Estado, los ingresos dependen de esas actividades que ella le realiza. El Estado, ¿qué hace con los impuestos? En teoría, debería coger esos impuestos e invertirlos en obras de infraestructura que generen un beneficio común. Es que el fin del impuesto es este. Si usted tiene un negocio, por lo menos usted se vino de Bogotá para Barranquilla y montó un negocio en Barranquilla, se dice que parte de la riqueza que usted está generando la está generando aquí en Barranquilla. Forma de retribuir parte de esa riqueza que usted está generando aquí, usted se dice que usted debe aportarle algo al lugar donde usted está generando esa riqueza. Entonces, ¿qué se hace? Parte de la riqueza que generas tienes que dársela al Estado. El Estado debería utilizar esa riqueza que tú le diste para generar unas obras que generen beneficios para todos. ¿Ok? Por eso el Estado es uno de los más preocupados porque las empresas estén operando, estén produciendo, que el consumo se dispare. Por eso lo que hace el Estado es que cuando nota que hay situaciones que están afectando el mercado, él interviene. ¿Ok? Por lo menos en algunos casos a ciertos tipos de productos el Estado le dice nada más puede cobrarle hasta cierto tipo de IVA, tanto de impuestos, porque el Estado busca prácticamente proteger el consumo. La base de toda economía, les sigo insistiendo, es el consumo. Si se cae el consumo, se cae absolutamente todo. Por eso el Estado cuida mucho a las familias, cuida el tema del trabajo. Y mira que dentro de los problemas que hablábamos, dentro del problema económico que existe, dentro de los problemas económicos es la escasez. La escasez es la que genera todos los problemas económicos que empiezan a generarse en una economía. Por eso el Estado tiene que velar que esa palabra escasez no surge. Por lo menos escuchaba esta mañana que al surgir el tema de la pandemia, ¿te acuerdas? En Barranquilla o en Colombia no habían tapabocas, pero el Estado autorizó el ingreso a algunos personajes que son los importadores para que pudieran traer mucha mercancía al mercado colombiano para no sufrir de escasez. Y mire que hoy usted consigue un tapaboca en cualquier lado. Pero en su momento, los tapabocas, cuando hubo la escasez, empezaron a aumentar de precio. Los precios se dispararon, ¿ok? Entonces, por eso el Estado siempre interviene en cualquier tipo de situaciones donde se genere la escasez, porque la escasez lo que hace es que dispara el precio de los productos y el consumidor empieza a perder poder adquisitivo y entonces empieza a afectarse la economía porque se frena lo más importante, que es el consumo. Y empiezo yo a frenar consumo, empiezo a guardar la plata, empiezo a mirar a ver qué hago, y si se frena el consumo, el dinero no circula. Es ahí donde el tema de la circulación del dinero nos debe beneficiar a todos. Aquí lo interesante es que el dinero siempre esté fluyendo. Por eso en la economía el Estado, ¿qué hace? Se dedica a regular actividades económicas evitando situaciones de abusos. Mira que el Estado interviene por lo menos en el tema de la salud, el tema de los medicamentos. Él regula esas actividades económicas. ¿Okay? Mira que algunas empresas querían vender cierto tipo de productos a unos precios muy elevados y él dice, no, usted puede vender hasta este precio. Por lo menos el Estado atacó mucho el sector salud este año con el tema de unas medicinas, por lo menos porque eran para el tema del corazón, donde la gente le tocaba pagar casi 120, 150 mil pesos por las medicinas. Hoy están casi a 15 mil pesos, porque el Estado le tocó intervenir en ese sector. Encontramos también que se produce bienes y servicios. Acuérdate que la empresa más grande que encontramos es una empresa que se llama la empresa del Estado. Dentro de las empresas que encontramos en Colombia, la empresa más grande se llama el Estado. Es una empresa, hay que verlo como una empresa. Y pienso que muchos de los problemas que vemos, y es cuando empiezo a hablar por lo menos de la alcaldía de Barranquilla, antes nadie veía a la empresa como ese lugar donde te puedo decir... ese lugar donde te puedo decir que era visto como una empresa, es decir, una alcaldía no era visto como una empresa. Mire que hoy las alcaldías, por lo menos la alcaldía de Barranquilla, está generando excedentes de producción, ¿no? O sea, los administradores o las personas que han llegado, las alcaldías están generando lo que yo denomino riqueza. Parte de esa riqueza está siendo invertida en obras de infraestructura para que todos nos beneficiemos. Pero antes de esto, yo te podía decir que todas las empresas, todas las alcaldías estaban prácticamente como quebradas, ¿no? Otra de las actividades del Estado es que procura crear situaciones de igualdad de oportunidades entre las personas y debe mitigar las diferencias sociales redistribuyendo la renta.
Ojo, la renta, es decir, que todas las personas que conviven en una economía puedan ganar de acuerdo no que hayan unos que ganen más y otros que ganen poco, ¿no? Sino que la renta sea dividida equitativamente entre números de personas. Eso es uno de los temas que debe trabajar todavía mucho más el Estado, porque ahí encontramos que hay muchas desigualdades. Y acuérdate que los ingresos del Estado, como te decía, parte de esos, todos proceden de los impuestos, pero muchos de ellos van ¿a dónde? A proporcionar los diferentes servicios. ¿Ok? El tema de los temas sanitarios, el tema educativo, la seguridad son parte de los ingresos y otros se generan en obras de infraestructura. Vuelvo y te repito, el Estado cuando quiere mover la economía, lo primero que empieza a hacer es obras de infraestructura, puentes, carreteras, vías y un mundo de cosas, parques, estadios, que la economía se mueve mucho a partir de las infraestructuras, porque se mueve mucha gente, es mucha gente la que depende del tema del sector de lo que tiene que ver con la construcción. Además que la empresa del Estado emplea un gran número de trabajadores o funcionarios y muchos de estos impuestos permiten al Estado cumplir con su misión, que es lograr una redistribución más equitativa de la riqueza entre la población. Ojo, ojo con esa misión, esa debe ser la misión del Estado, lograr la redistribución más equitativa de la riqueza entre la población, pero nos encontramos que eso no es tan cierto, es lo ideal, es decir, el Estado debería, parte de la riqueza que genera, debería redistribuirla entre todos los colombianos de una forma más equitativa, pero encontramos que no es así. Entonces hay dos tipos de impuestos, hay unos impuestos que son directos y hay unos impuestos que son indirectos. Cuando hablamos de impuestos directos es cuando graban la riqueza, el patrimonio de una persona. ¿Quién lo paga? Los trabajadores y los empresarios. Pero hay otros indirectos que graban realmente el uso de la riqueza. Mientras unos graban la riqueza en lo que llamamos el patrimonio o la renta, otros graban el consumo o el uso de la riqueza, es decir, el consumo o las transmisiones. Y por lo general, los impuestos indirectos, es lo que hablábamos nosotros en estos días del tema de el IVA. El IVA está dirigido, es un impuesto indirecto porque grava a los consumidores. Y cuando hablábamos del impuesto de renta, grava realmente a los trabajadores y a las empresas, porque el Estado les cobra impuestos a partir de la renta que genera por sus actividades operacionales. Por eso encontramos diferentes, bueno, ya te expliqué los diferentes tipos de impuestos. Todos los factores de producción. Listo. Vamos a hacer un break, ya está ahí. Vamos a hacer un break, ya está ahí. Listo. ¿Algún comentario de algún compañero sobre los factores de producción? De lo que hemos estado hablando. ¿Ya encontró la importancia de los factores de producción? ¿Qué me puede comentar usted de los factores de producción? Compañeros, es importante que me digas qué impresión tienes de lo que hemos hablado de los factores de producción. Comentarios, vaya relacionándolo con el taller que hicimos, por favor, vaya relacionándolo con el taller que estuvimos trabajando. Muchachos, vamos relacionándolo con el taller que hicimos. El taller que hicimos iba relativo también a este tema. ¿Qué me cuentan? Porfa, necesito que me hablen. Cuénteme. Profe, que cada uno de estos factores tiene como una compensación o un retorno, como por ejemplo el capital que tiene una compensación de los beneficios o ganancias del mayor valor y que añade a los productos de igual el trabajo también tiene compensación con los salarios y también la tierra que tiene como compensación la renta que se obtiene de ella utilizarla y también con la combinación de los factores de producción que
busca una eficiencia en la producción para así obtener las mayores utilidades de la empresa. Ok, válido, válido lo que me está comentando. Pero vamos entonces revisando el taller. Vamos a ir revisando esta pregunta que me llama mucho la atención. De todo lo que hemos hablado, y si usted le tocara tomar, si usted fuera el presidente del país, ¿qué haría usted para aumentar el empleo en la economía? ¿Cómo cree usted que podríamos aumentar el empleo en la economía? Los escucho. ¿Cómo cree usted que podríamos aumentar el empleo en la economía colombiana? Profesor, o sea, yo digo que aumentando algunos bienes productivos, o sea, ya que aumentar la producción, aumentaría también el factor de trabajo para que las personas obtengan trabajo y haya disminución de desempleo. Ok, o sea, que tú me dices que aumentar la producción es lo que te alcancé a entender. ¿Aumentar la producción es lo que me dices? ¿Me repites, porfa? Te pregunto que si me decías que aumentar la producción. O sea, y aumentar algunos bienes productivos. Mire, te hago una pregunta antes de que siga. ¿A qué le llamas tú cuáles son los bienes productivos? Me imagino que me estás hablando de algo que se llaman bienes de capital. Cuando hablamos de bienes de capital, me estarías hablando de todo ese tipo de maquinarias que se utilizan para transformar los recursos en productos diferentes. ¿Eso es lo que me tratas de decir? Sí, profesor, o sea, me refiero a eso, ya que si hay más aumento de eso, las personas podrían obtener trabajo. Ok, según lo que la alcancé a entender a la compañera, y si alguien me corrige si no es así, es que la compañera me dice que el Estado debería fomentar o ayudar a la gente a crear bienes, factores de aumentar la producción a partir de unos bienes que logren transformar los recursos en otros productos. Es decir, es lo que yo llamo bienes de capital. Los bienes de capital son como la maquinaria. La maquinaria coge un recurso y lo transforma en un producto diferente y se aumenta el consumo. Eso es lo que entiendo. Aquí alguien me escribió algo, vamos a ver qué me dice aquí. Solución busca la eficiencia de la producción, así como tener beneficios a las empresas, dice Norela. Dice, profe, usted dijo que hiciéramos este taller y yo pienso que estos 3 puntos podrían ser, primero, apoyar e impulsar los programas especiales de empleo. Catalina, ¿cuáles serían esos programas especiales de empleo? 2, capacitar y dar la oportunidad de enseñarles al pueblo y no de pedir tanta experiencia, porque si no se dan la oportunidad de trabajar, nunca van a adquirir la experiencia laboral. Y ayudarle a crear un fondo nacional para que el dinero no caiga en lugares donde no son apropiados y puedan hacerle el buen uso para que el país crezca mejor en la economía. Listo, entonces Catalina nos está presentando aquí 3 soluciones de las que estamos hablando. Vamos a revisar la primera de todas maneras. Dice que apoyar e impulsar los programas especiales de empleo. Mira que aquí venimos hablando hace días del tema del emprendimiento. El emprendimiento lo que está buscando es que cada uno de ustedes logre generar su empresa o su negocio. Empezaremos por el negocio y después vas creciendo empresa, pero que a partir de esa empresa que tú empiezas a crear, empiezas tú a generar unos ingresos o una riqueza que es tuya. Ya se dice que la riqueza del ser humano o la riqueza tuya no la vas a conseguir trabajándole a otro. Se dice que la riqueza que uno tiene es cuando trabaja con uno mismo o para uno mismo. ¿Por qué? Porque parte de lo que tú aplicas en tu conocimiento para la creación de un producto o de un servicio que vas a comercializar, cuando tú vendes ese producto o el servicio, a ti te va a generar una riqueza que es lo que yo llamo las utilidades. Entonces, el Estado está tratando de aumentar, más que de aumentar el empleo, buscando que la gente empiece a buscar la riqueza de manera personal. Dice, profesor, yo estoy de acuerdo con algo que usted comentó la clase pasada, y es que hay que centrarse más en la parte de la creación de empresas, ya que hay muchas personas buscando empleo y no dando empleo. Lógico, eso que dice Caroline era lo que hablábamos del tema de que las empresas, en vez de estar creciendo, pero cuando te hablo de empresas de tipo industrial, que son las que dan más trabajo,
Ella lo que está tratando es de reducir su tamaño por el tema, es que hay algo con lo cual nos vamos a enfrentar en nuestra realidad y es el tema de lo que vemos con el tema de la tecnología. La tecnología para nosotros se nos puede convertir en una amenaza, ¿ok? Porque muchas de las actividades que de pronto una persona antes realizaba pueden ser reemplazadas por una computadora. Entonces, cuando la computadora te reemplaza esas actividades que tú realizas, esas actividades que tú realizabas, tú empiezas a entrar en este fenómeno que llamamos desempleo. Porque resulta que de contratar a un trabajador toca pagarle primas, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, y es lo que hace que el trabajador se nos vuelva más costoso. Pero si sale una tecnología que reemplaza las actividades que tú estabas realizando, uno hace la inversión tecnológica, pero no vuelves a pagar cesantías, intereses sobre cesantías, y además que puedes hacer el trabajo de manera más rápida. Mientras un trabajador te trabaja 8 horas, la máquina te puede trabajar 24 horas. Entonces, ahí hay una desventaja que tenemos. Por eso sigo insistiéndoles que el tema es la búsqueda de la creación de empresas. ¿Ok? El Estado está buscando que ustedes creen su negocio. Cuéntame. Profe, yo pienso que el gobierno debería de apoyar a los pequeños empresarios para que, mm, para que los negocios sean prosperados y puedan generar fuente de empleo Sí. a las pequeñas empresas. O sea, tú me estás diciendo que una de las alternativas para generar empleo es que las pequeñas y medianas empresas, metámoslas ahí, el Estado las apoye más para que ellas empiecen a crecer y empiecen a generar más empleo, es lo que te acabo de entender. Sí, es válido, puede ser, Okay. claro que sí. Miremos lo que dice Ricardo. Ricardo me dice, profe, hay que apoyar a las pequeñas y zonas agrícolas. Estas son fuentes de empleo y por lo tanto crecimiento económico de un país. Miren lo que nos estamos viviendo en este momento. Muchos de las personas que vivían en el sector rural ya no quieren vivir allá. Y muchos de los problemas que de pronto ya eso ha mejorado fue el tema de lo que hablábamos de la delincuencia, el tema de las guerrillas, del paramilitarismo. Esos fenómenos lo que hicieron fue hacer que las personas se desplazaran a las ciudades y hemos se ha olvidado a la gente del campo. Entonces, y las personas, yo pienso que todos y cada uno de nosotros los que está aquí depende mucho del sector primario, ¿ok? Porque si esas personas no existieran, no llegarán muchos de los productos que tú consumes a la mesa. Patricia me dice, crear más empresas, las cuales no exijan tantos requisitos como salario justo, ofrecer productos nacionales, no solo productos internacionales, mejorar la tecnología para abaratar los precios de los productos nacionales, para que así puedan competir en el mercado con los productos importados. Válido lo que dice Patricia. Tenemos que empezar a mejorar muchas cosas que tenemos que nos tienen con un factor de debilidad frente al mundo, ¿ok? Pero mire que todas esas propuestas que usted lanza son válidas, son válidas. Yo les voy a lanzar una propuesta y yo quiero ver ustedes qué piensan. Yo soy uno de los partidarios del que el sector primario, es decir, el sector de la agricultura, sea un sector que se industrialice, es decir, meterle tecnología. 2 segunditos, mientras voy a hacer alguna cosa, piense si es correcto que industrialicemos el sector primario o seguimos que la gente siga cultivando a mano, recogiendo a mano. ¿Ok? Entonces piensen un momentico mientras ya regreso.
Listo, ¿qué piensan? Cuéntenme. ¿Quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo? Bueno, profesor, yo sí estoy de acuerdo, porque como usted lo ha dicho, por medio de la tecnología haríamos, bueno, se haría un trabajo más eficiente. O sea, ya no se demoraría tanto el proceso de la recolección y todo este tipo de cosas, sino que ya sería más rápido y así podríamos entrar a competir con los productos internacionales. La pregunta es esta entonces para ti, Patricia, ¿y qué haríamos con el desempleo? ¿Tú crees que no nos generaría desempleo? Profesor, yo también iba a decir eso. O sea, si crean esas nuevas tecnologías, entonces se disminuiría la, las personas, o sea, no tendrían. O sea, habría menos Menos, trabajadores, ¿no? Acuérdate que entonces toda esa gente, porque si nosotros revisamos el tema del campesino, acuérdate que eso viene de tradición en tradición. Es decir, ellos que vienen haciendo lo que el papá le enseñó. El papá le enseña al hijo, el hijo le va a enseñar a sus hijos y así. Es como especie de una tradición que existe. Entonces la pregunta es, si esos señores Profe, dame un segundo, se le mete tecnología al sector primario, entonces cuando te hago la pregunta, ¿no generaría desempleo? Dígame, Ricardo, cuénteme. Profe, yo creo que hay que capacitar a a los trabajadores de esa zona, es decir, no solamente meterle tecnología, también hay que capacitarlo, ya que es importante que ellos aprendan cómo se maneja la tierra y cómo sacarle ¿cómo se llama? Más riqueza a ese recurso. Ok, estoy de acuerdo contigo con lo que me dices. Es decir, empezar a capacitar al trabajador, que él se pueda, es decir, que dentro del juego económico no solamente se dedique a la producción, sino que también se dedique, puede hacer a la distribución y a la producción de productos diferentes a los cuales está cultivando. Pienso que esa sería una de las soluciones por hacer. Es decir, empezar como a capacitar a esos campesinos y que se vuelvan empresarios. Porque mira que ahorita me lo decía la compañera que el tema de la industrialización nos podría nosotros aumentar la eficiencia y la eficacia de todo el proceso que manejamos. Y entonces, el aumentar la eficiencia y la eficacia, ¿qué pasaría? Que podría competir yo realmente con los productos internacionales. Porque como hemos hablado en clases anteriores, los productos, las economías internacionales que tienen, ellas lo que hacen es que invierten en investigación, pero para el desarrollo tecnológico, ¿no? Y esas tecnologías van a reemplazar algunos procesos que los hacen ser abaratar costos. Por eso es que muchos de los productos que ellos comercializan los pueden vender a muy bajo precio precisamente por eso, porque las tecnologías aumentan la competitividad, reducen los costos de producción y aumentan las utilidades o ganancias de las empresas. Entonces, eso es un tema, te puedo decir que por la cultura que nosotros vivimos aquí en Colombia es un tema bastante delicado, pero es un tema que deberíamos empezar nosotros a trabajar y que el Estado debería trabajar con el campesinado, donde solamente le diga, ¿sabes qué? Usted solamente no se dedica al sector, al sector primario. Revise cómo podría, a partir de usted, del sector primario, crear un sector secundario y hasta usted llegar al sector terciario. En vez de dárselo a otras personas, usted mismo cree esos sectores o esas empresas que puedan estar en los diferentes sectores. Por lo menos, si yo fuera campesino, por lo menos si fuera un campesino, yo le diría a mi hijo, bueno, listo, yo te cultivo el tomate. Tú crea una empresa industrial que te dediques a transformar el tomate. Y otro hijo que tenga se dedica a la comercialización y distribución del tomate. Estaríamos creando pues una cadena productiva, los tres, donde los tres realmente nos beneficiamos. Pero me encuentro que a veces el que menos gana es el que está en el sector primario. El sector primario, si usted va a revisar, es el que menos gana, porque empieza a ganar más los del sector industrial y los del sector comercial. Pero el que asumió realmente los costos y los riesgos de la operación fue el del sector primario, ¿cierto? Entonces, es por eso entonces el tema de la importancia de lo que estábamos revisando. Vamos a hacer otra. Entonces, esos fueron los consejos. Varios ya me dieron consejos para ese tema. La otra pregunta, ¿cuáles son los aspectos que tiene en cuenta un consumidor para comprar un determinado producto o determinados productos? ¿Qué aspectos creen ustedes que el consumidor
busca a la hora de comprar un producto? Profe, Dígame. mm, yo creo que el consumidor al adquirir un producto se fija en varios factores importantes. Ajá. Uno de ellos sería el interés por el producto. Bueno, el interés puede ser la búsqueda del ahorro de la compra del producto o de la Ajá. utilidad del producto, o el deseo de hacer una buena compra buscando la mejor calidad y el precio. Ok. O sea que tú me dices que dentro de los factores que determinan para la compra de un producto está el tema, primero, del uso, que es lo que te cambiaría la palabra interés. El uso para cuál vas a requerir el producto. Segundo, que te genere unos ahorros a partir de comprar siempre los más, o que el producto sea el más económico, fue lo que te entendí. Esa es como su segunda razón. Válido. ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos podemos tener? ¿Otro compañero? Profe, yo, Dígame. bueno, los aspectos que creo que tenemos en cuenta como consumidores en la compra de determinados productos, además del precio accesible, creo que la percepción, opinión y valoración de más clientes en todos aquellos productos o servicios, digamos que populares en determinados momentos, la calidad de este y creo que también la sencillez en el proceso de compra. Ok, mira que la compañera entonces me empezó a agregar otros factores, precio, la forma fácil para realizar la transacción. Ya me empezaste a hablar de un concepto de calidad, o sea que los consumidores están en busca, y vamos a pasar a otro y encontraremos de pronto otros diferentes, pero válido esos comentarios que me han hecho. ¿Qué otro compañero quiere agregarle algo a otro que no me hayan dicho? Profe, la facilidad de realizar devoluciones. Ah, ok, de la facilidad de realizar los cambios, si salen dañados los insumos, ¿qué más? La Profe, La marca. comodidad La y el marca, la comodidad para adquirir el producto, donde ya no te toca ir directamente a la tienda física. Dígame, Profesor, ¿las profe, qué? pienso Dime. que como dijeron que para la garantía, ¿cierto? Garantía. Porque sería también la seguridad, porque es en la búsqueda se busca lo de, como por decir, profe, la garantía ante el temor a lo desconocido. O sea, la garantía al temor al producto que tú no sabes si en realidad va a ser de buena calidad, Correcto. de buena duración. Por eso pienso lo que dijo el compañero Ricardo, la devolución de los productos. Perfecto. O sea que mire que hay muchos factores que inciden a la hora de usted comprar, que el consumidor determinan. O sea que ya no solamente es comer tomate, ¿cierto? Ya a la gente no le interesa comer el tomate así como viene. A la gente le interesaría revisar otros elementos adicionales para otros atributos diferentes al producto para vender el tomate a un mayor valor. Es decir, ¿qué es lo que te quiero expresar? Nosotros nos dedicamos a vender el tomate sin transformación. Creemos que ese es el éxito de nosotros, vender tomate y colocar tomate a todos lugares, pero si vamos a revisar el tema del precio, el tomate no es muy costoso. 1.300 pesos la libra, 1.200, 1.500, dependiendo del tipo de tomate. Pero si cogiéramos este tomate y le creáramos una marca, le creáramos una calidad, un lugar donde hacer las transacciones, un fácil acceso y todas esas características que usted me está diciendo, yo podría vender un producto diferente a base de tomate y el precio se aumentaría. Entonces volvemos a la conclusión de que lo ideal no es vender el recurso, sino cómo puedo, a partir de generarle unos atributos diferentes para que el consumidor pueda adquirir mi producto a un mayor valor. Yo le puedo jurar a usted que si usted le venden el tomate cortado en una bolsa plástica con una marca, que venga ya con unos vegetales, que venga con cebolla, venga con alguna lechuga crespa, y ya la ensalada esté lista para preparar y usted le echa la salsa, yo pensaría que usted pagaría por eso. Entonces, mire cómo tenemos que cambiar la mentalidad de las personas del sector primario para empezar a generar a que empiecen a buscar una visión más hacia volverse empresarios. Es decir, pero donde ellos participen en los tres sectores económicos, donde creen una cadena productiva donde participen realmente de todo. ¿Okay? Vamos a esta pregunta. ¿Qué le sucedería a la economía del país o de un país si todas las personas decidieran guardar sus ahorros debajo del colchón?
¿Qué pasaría? Se estancaría porque no hay compra y venta de productos. Además, esos ahorros pierden valor por la inflación, ya que aumentarían los precios de los bienes y servicios. Ok, la compañera me dice que la inflación afectaría realmente el tema de los dineros guardados bajo el colchón. ¿Qué más dicen los compañeros? Profesor, también disminuiría la capacidad recaudatoria del Estado, limitaría la capacidad a los bancos de aplicar la política monetaria. No podrían aplicar tasas de intereses a esas personas que guardan el dinero en sus casas. Ok, válidos los comentarios que me están haciendo. Si revisamos el tema del ahorro, acuérdate que muchos de los ahorros, yo te decía que los ahorros que uno hace o la familia debería hacer unos ahorros, pero para invertir. Por lo general, la gente cuando tiene sus ahorros los lleva por lo generalmente a un banco. En los bancos hay diferentes formas de inversión. Hay unos CDTs, hay otras formas de compra de acciones de empresas. Hay un mundo, un portafolio de inversión que es muy amplio. Pero la gente debería generar esos ahorros, por lo menos lo que hace, si usted va a un banco y le genera un CDT, entonces listo, el banco llega y le recibe su plata y le dice, bueno, vamos a firmar un CDT, un certificado de depósito a término, eso es lo que significa CDT. ¿Qué es realmente eso? Donde yo le recibo una plata y me comprometo a entregársela en X tiempo con unos intereses, se la devuelvo. Entonces empezamos a firmar CDTs a 3, a 6, a 9 y a 12 meses. Vamos a suponer que firmamos un CDT a 12 meses de $1.000.000. Entonces yo me comprometo y le digo, bueno, listo. Yo el día que usted regrese al año, que usted venga a buscar su plata, yo le voy a entregar el $1.000.000 que usted depositó para los intereses que se ganó. ¿Ok? Yo se lo regreso. Pero mira lo que hace el banco. El banco recibe esos intereses, los capta a unos intereses muy bajos, pero resulta que él presta ese dinero a mucho más dinero. Por lo menos te lo paga a ti al 1%, pongámosle que al 1% mensual. Es decir, que cuando te quieras regresar la plata te está pagando nada más el 12%. O sea que si tú le entregaste al banco $1.000.000 al año, te va a dar $1.120.000, muy bajito. Pero resulta que el cogió y prestó al 24% anual. Entre 12 serían al doble, al 2%. ¿Ok? O sea que está recuperando prácticamente con lo que recupera, te regresa a ti los 120.000 y él se ganó 120.000, pero con un dinero que no es de él, con un dinero que es tuyo. Él te paga un bajo interés, ¿por qué? Porque el riesgo que tú estás asumiendo cuando le entregas un dinero al banco es muy bajo. Él se va a comprometer a regresártelo, pero él los presta a un mayor tasa de interés porque tiene el riesgo de perderlos, de que la persona que se los colocó no lo pague. Entonces, la economía de un país se mueve por el tema de que el dinero fluya, es decir, el dinero tiene que fluir, el dinero tiene que moverse en el tema económico, tiene que circular, lo que llamo yo la circulación del dinero. Por eso el dinero no se puede quedar estancado debajo del colchón. Y el que se quede debajo del colchón, lo que sucede es que el dinero no está generando rendimientos, por el contrario, se está perdiendo rendimientos. ¿Okay? Estás perdiendo porque el dinero ahí no genera nada, un capital que está muerto. Por el contrario, si los productos, como decía la compañera, empieza a comentar de precio, el precio del dinero empieza a caer. Si las tasas por lo menos las tasas de cambio aumentan y suben, bajan el dólar, tu dinero puede caer. ¿Ok? Entonces no es recomendable tener dinero guardado bajo el colchón. Los dineros hay que tenerlos en inversiones para que sigan produciendo más dinero. Si usted tiene un dinero para guardarlo bajo el colchón, no está haciendo absolutamente nada. Por el contrario, se está perdiendo su dinero. El dinero tiene que estar en movimiento. ¿Okay? Ahora, dígame. Carolina Afanador dijo que de hecho se dice que eso afectó muchísimo en Venezuela. Sí, claro. Pero lo afectó el que todo el mundo tuviera su dinero en la casa. Carolina. Vamos a lo que dice Daniela mientras me responde Carolina. Me dice, también provocaría que el valor de las cosas vayan variando según vayan existiendo la inflación, lo que significa que el dinero va a ir perdiendo su valor. Claro, eso es lo más importante, que el dinero va a perder valor y dentro de lo que estamos buscando no nos interesa que el dinero pierda valor, no nos sirve que el dinero siga perdiendo valor.
sino por el contrario que el dinero vaya ganando valor o empiece a multiplicarse el valor del dinero. Pero la única forma de que se vaya multiplicando el valor del dinero es en las medidas en que usted lo pueda poner a circular. Que el éxito del dinero es la circulación del dinero. ¿Okay? Entonces, ahí es donde está el verdadero negocio de este tema. Vamos a otra pregunta del taller. Dice, ¿qué sucede cuando hay mucho dinero circulante en la economía? Circulante es que hay mucho. El caso anterior es que no existía. Usted me está diciendo que cuando el dinero está debajo del colchón, los precios aumentan, porque no está la plata, no está circulando el dinero. Entonces se dispara el precio, se genera una escasez de dinero que hace que el valor del dinero pierda valor. Ahora, ¿qué pasa cuando hay mucho dinero en la economía? ¿Qué pasa cuando hay mucho dinero en la economía? Disponen de más recursos. Pero eso es bueno o malo. Pero se presentaría una escasez. Pero, ajá. O Pues sea, sí, hay Se mucho presentaría aumento, una sí escasez hay de bienes y mucho aumento. servicios. Y entonces, Si hay mucho aumento, eso o sea, produciera escasez. dispone de más recursos. O sea, cuando te habla de dinero circulante es que hay mucho dinero en la economía, hay mucha plata que está circulando en la economía. Sí, o sea, dinero excesivo. Sí, pero esto también puede causar escasez ¿De qué? de productos. De pronto Y como consecuencia hay un aumento del precio. podría generarse una escasez y mira lo que pasaría. Cuando hay mucho dinero circulante en una economía, las empresas se están dando cuenta que la gente tiene mayor poder adquisitivo. Y como hay mayor poder adquisitivo por parte de la gente, inmediatamente las empresas lo que hacen es aumentarle el precio a sus productos. Por ende, todo el mundo empezaría a subir los precios y se genera la inflación. Ya empieza un problema económico. Por eso es que el Estado tiene que volverse un regulador, como mirábamos ahorita, como una persona que controla todos esos procesos de oferta y demanda. Y te lo explico, el caso más común de esta explicación es el tema de cuando hay excedentes de dólar y cuando hay faltantes de dólar. En un mercado, por lo menos de divisas, cuando hay excedentes, o sea, hay muchos dólares en la calle, el valor del dólar se cae, baja de precio. Eso puede perjudicar a unos señores que se llaman importadores y puede beneficiar a otros. ¿Okay? En el juego económico hay unos que se afectan. En el juego económico hay un exportador y un importador. Esos se afectan dependiendo del juego económico, ¿cierto? Entonces, si hay mucho dinero, entonces, ¿qué hace el Estado? Si hay mucho dólar en el mercado, hace que el precio del dólar se caiga, entonces el Estado dice, yo compro. El Banco de la República compra los dólares que están en exceso y nivela el mercado. Por eso se van a mantener los precios. Cuando faltan dólares, entonces llega el Banco de la República y vende dólares al mercado. Pero él se vuelve como el ente regulador de ese mercado de ley de oferta y demanda. Que en última, la ley de oferta y demanda lo que va a afectar es el precio. En algunos casos va a suceder que el precio se aumente y en algunos casos va a suceder que el precio disminuye. Entonces, eso es lo mismo que pasaría en la economía de nosotros. El caso de nosotros lo que pasaría es que las personas tendrían más poder adquisitivo para adquirir productos, lo que haría generar un problema de inflación porque las empresas se dan cuenta que como hay mucho dinero en la calle, la gente puede pagar por los productos. Entonces, subamos el precio de los productos y generamos un problema que se llama la inflación. Y de ahí para allá vienen todos los problemas que existen en el tema económico. Ok. Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son cuáles son los elementos que definen el valor de la tierra? ¿Cómo sabemos que una tierra puede tener mayor valor? Bueno, profe, yo creo, o sea, para iniciar, creo que el valor de la tierra es la valoración de los ecosistemas o recursos naturales que nos permiten proveer la actividad, innovación y desarrollo de la vida propia, mediante actividades económicas de producción y desarrollo. Y creo que los elementos serían todos aquellos que conforman las empresas, el mercado, nosotros como consumidores y de por sí el gobierno. Ok. Pero ¿cómo podemos Yo saber tengo una pregunta. Dígame. Profe, sí, es decir, bueno, si en un ecosistema, como dice mi compañera, hay vida, es decir, vida en peligro de extinción, esa tierra no se vería protegida. ¿Hay qué? ¿Extinción? ¿Cómo así? Es decir, como si tuviera, es decir, hubiera una especie de, ¿cómo se llama?
ser vivo que fuera, es decir, que estuviera en vía de extinción, es decir, que estuviera a punto de desaparecer. O sea, el recurso de esa tierra no se vería protegido. ¿Y qué digo? Ah, ok, ok. Bueno, ahí me estabas hablando pero bueno, acuérdate que la tierra es algo diferente al tema de la fauna, no son cosas diferentes. Pero cuando estamos evaluando por lo menos el tema de lo que tiene que ver con la tierra tiene más valor en la medida que es más productiva, ¿cierto? No es lo mismo comprar un terreno donde sea en zona desértica que en una zona donde sea por lo menos de cultivo, ¿cierto? El valor de la tierra lo define la productividad de ella misma, es decir, lo que usted pueda cultivar. ¿Ok? Si usted puede cultivar diferentes tipos de productos en esa tierra, podemos decir que tu tierra es productiva, por ende el valor de esa tierra va a ser diferente al que te diga, no, usted puede comprar esta tierra, pero aquí no puede sembrar nada porque esto es un terreno desértico. No pasa absolutamente nada. Entonces el valor de la tierra va definido de acuerdo a la productividad de ella misma. Entonces podríamos decir que lo definen la calidad del suelo, sus nutrientes y la fertilidad. Todos esos temas, claro que sí. Todos esos temas te definen el valor de la tierra. Eso es Pero, como y mirar aquí también el tema, la zona donde dígame, está ubicada. la También zona, la zona ahí, donde... ahí va yo también. Mira que el metro cuadrado, por lo menos en algunas ciudades del país, si tú te pones a revisar cuánto vale el metro cuadrado para comprar un apartamento, cuánto vale en promedio, vas a encontrar que hay ciudades donde el metro cuadrado es mucho más costoso que en Barranquilla. Y en Barranquilla encontramos que el metro cuadrado es más costoso para algunas zonas que para otras zonas, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué lo definen? Hay unos factores como la ubicación, el estrato social, definen, para el caso de este que te estoy hablando, del metro cuadrado, de lo que es para comprar una vivienda, hay unos factores que lo definen. Para el caso de la tierra que estamos hablando, era lo que estamos hablando del tema de la producción. ¿Okay? Entonces, hay diferentes formas para uno revisar cómo definiríamos el valor de la tierra. Pero para el caso de nosotros ya quedó marcado que es bajo la productividad. Bueno, listo, mire qué chévere se puede hacer una clase cuando ustedes participan, dan sus opiniones y ustedes también me van aportando a lo que estamos haciendo. Mire lo chévere que podemos hacerlo. Mire que les colocó un taller y muchos de ustedes han participado, ya colocando hasta sus propios puntos de vista para hacer el análisis de una situación que estamos colocando. Mire que usted, a partir del taller que hizo, usted está sacando sus conclusiones y la está colocando aquí, la estamos debatiendo y estamos revisando cuáles sí y cuáles no. ¿Okay? A ver, dice Carolina Fernández, dice, fueron varios factores. Con la llegada de Maduro y la caída de los precios y la producción de petróleo, llevaron al país a una recesión económica, ya que la mayoría de sus recursos eran explotados o se basaba en el petróleo. Al caer eso, buscaron cubrir las necesidades básicas en la importación. Por eso es que se dice que había dinero, muchísimo dinero impreso, pero los precios de medicina, alimentos y necesidades básicas eran caros. La cantidad de billetes no daba para el alto precio. Se dio la inflación. Sí, claro, Caroline. El principal problema que tiene en este momento Venezuela es el tema inflacionario. Pero el problema inflacionario viene dado por el problema de lo que habíamos hablado, del tema de la escasez. Es que como en Venezuela no hay producción, porque las empresas que estaban allá, que eran las productoras, que de pronto eran empresas multinacionales o que venían de otro país, se dieron cuenta que no era rentable fabricar en Venezuela por el tema de la moneda, ¿okay? por el tipo de cambio de la moneda. Se dieron cuenta que ¿para qué? Si fabricar allá era mucho más costoso y no iban a ganar lo mismo si vendían el producto, entonces muchas empresas cerraron y se fueron. Como se genera el problema de la escasez, entonces el gobierno le toca generar la importación, ¿ok? Generaron lo que fue la importación de productos. En Venezuela en este momento prácticamente todos los productos que consumen los importa, pero ¿de dónde saca los recursos para importar? El Estado lo que hace es que los utiliza a partir de la producción del sector del petróleo. Es decir, ellos tienen el sector primario, ellos explotan petróleo, tienen reservas de petróleo, pero ellos venden ese recurso y ganan mucho dinero con el petróleo. Pero hay que tener pendiente que el recurso del petróleo es un recurso no renovable. O sea, llegará el momento que si la economía no se replantea, es decir, en la producción, en la distribución y el consumo, en el manejo de la moneda y todo ese tema, la economía llegará a un momento que va a colapsar. ¿Okay? Todavía no colapsa porque ellos todo lo están financiando con los ingresos que genera el petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Como hay escasez, la inflación se dispara.
Y entonces es como te comentaba, que por eso muchos de las personas de Venezuela se vinieron a trabajar a Colombia y parte de lo que se ganaban en Colombia lo mandaban en pesos para Venezuela, pero en Venezuela eso se les convertía en un mundo de plata. Pero ¿de qué servía que eso se volviera un mundo de plata? Por lo menos, por ponerte un ejemplo, vamos a suponer que tú mandabas de aquí 100.000 pesos para Venezuela. Vamos a suponer que eso en Venezuela se convertía en 10 millones de bolívares. Vamos a hacerlo relativo a que esos 10 millones de bolívares eran 10 millones de pesos aquí en Colombia. Pero resulta que cuando usted iba a comprarse una gaseosa, la gaseosa le cuesta 1 millón de pesos. Eso es lo que está pasando en Venezuela. ¿De qué sirve que tengas 10 millones de bolívares si los precios de los productos de la canasta familiar están disparados? No se ve la moneda, ¿ok? Entonces, ahí es el tema inflacionario, ahí viene el tema económico y una economía no puede moverse debajo de ese contexto. Las economías tienen, como hablábamos, 3 fases. Hay algunos que se deben dedicar a producir, otros a distribuir, a comercializar y a consumir para que se dé el juego económico. Dice Caroline que le gusta la clase, que debería hacerse así para hacerlo más dinámico, que haya más participación. Dice, Sí, profe, profe, eso estoy de también. acuerdo con ella. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque así siento que todos participamos. Y como siempre he dicho, aunque nos equivoquemos, respondiendo la pregunta mal, para eso está usted, para aclararnos. Bueno, listo, trataremos. Lo importante es que ustedes también tienen que poner de su parte, porque cuando yo hable algunos temas, ustedes tienen que también echarse su leidita para poder participar, ¿cierto? No siempre va a ser con el taller, sino que ustedes también pongan de su parte dentro de los contextos a leer y traer cosas de lo que usted ve en la realidad a la clase y aquí lo debatimos. Dice Ricardo, ya que la mano de obra de las personas que migran a otros países es más barato que la nacional. Bueno, eso nos trajo el mundo de las personas que se vinieron de otros países para acá, trajo unos problemas, nos trae unos problemas a nosotros. Y es el tema de la mano de obra que hace que por lo menos una persona indocumentada le toque trabajar mucho más barato que una persona que está legal en el país, ¿no? O un nacional del país. Igual ellos cualquier cosita que se ganen lo mandan directo para Venezuela para subsidiar las necesidades básicas de la gente en su país. Bueno, interesante. Entonces miren lo chévere. Eso es lo chévere que podemos, cómo se puede hacer una clase donde nosotros podemos interactuar, donde nosotros podemos participar y que cada uno coloque su punto de vista a partir de temas, debates. Y estos temas se prestan para hablar muchas cosas, ¿ok? Entonces voy con el siguiente tema, que nos hacía falta ya para dejar claro el tema que hemos trabajado. Y me falta el último punto, que ya lo voy a aclarar ahorita que termine esta parte. Me quedó faltando del taller el último punto, pero no lo quise hacer porque lo voy a trabajar, que es lo que voy a trabajar ahora mismo, en lo que habíamos quedado, que son los factores de producción. Entonces, frente a esos factores de producción, estamos analizando que los factores de producción son todos aquellos que resultan necesarios para producir un bien y un servicio. Acuérdate que los factores de producción son la tierra, el capital humano, el trabajo, el capital físico, dinero y la tecnología. Todos estos factores nosotros estamos necesitando para generar productos y servicios para poder comercializarlos en un mercado. En algunos casos, yo podría decir que nosotros podríamos tener uno o varios de estos recursos, o de pronto no los podríamos tener todos. Pero cuando usted tiene un factor de esto, si usted tiene una tierra, lo ideal es que usted ponga a trabajar esa tierra a producir un bien y un servicio. O sea, se diría que usted tiene un factor de producción. O sea que usted podría generar riqueza. Si usted tiene capital humano, también tienes un factor de producción y podría generar riqueza. Si tú tienes trabajo, capital físico y capital y tecnología, usted podría generar riqueza. ¿Ok? Se podría generar la riqueza porque usted tiene algo para producir un bien y un servicio. Lo que hay que identificar es realmente lo que necesita la gente para llegar a ese concepto. Hablemos de la tierra. Cuando hablamos de la tierra, hablamos del primer factor que necesitamos para producir. Hablamos de que hasta hace referencia a la naturaleza y engloba todo aquello que no es en consecuencia de la acción directa en las personas. Por lo menos nosotros tenemos recursos naturales productivos, suelos, subsuelos, ríos, soles, ¿ok? Tenemos un mundo de recursos, no es solamente el tema de la tierra, no. Hay subsuelos, los que extraen las materias primas del subsuelo, los ríos, ¿ok? El mar como una principal reserva de agua, de pesca y de otros recursos como energía, el sol y el viento, fuentes de energía renovables, en fin. Tenemos muchas cosas, ¿no? Por eso deben hacer una necesidad de explotación sostenible,
Pero es que este sector este factor productivo como la tierra, es el que nos puede ayudar a ser ricos. Pero cuando nosotros sepamos qué hacer con estos recursos naturales productivos, el tema no es vender estos recursos naturales productivos. El tema es cómo yo puedo utilizar estos recursos naturales productivos para generar otros productos o bienes diferentes o basados en ellos, que yo los pueda llegar a comercializar y me empiecen a generar ingresos, riqueza. Ahí está el negocio. Pero no verlos como una fuente para venderlos, no. Quiero que ustedes también empiecen a analizar eso, que estos factores o principales recursos naturales productivos los debo utilizar o aprovechar para generar otros factores diferentes. ¿Okay? Una explotación que llamamos una explotación sostenible. Y otro de los factores que empezábamos a hablar fue el tema del capital. Acuérdate que hablar del capital, hablamos de esos objetos físicos necesarios para producir bienes. Hablábamos de unos bienes que fueron bienes de capital y unos bienes que no tienen nada que ver directamente con el dinero, como poner una infraestructura, hablamos como un vehículo, son bienes de capital. La maquinaria, los computadores, todos esos son bienes de capital. Hay unos que es el capital, que es el dinero líquido, y hay otro tipo de capitales que lo utilizamos para la producción. Se dice que a mayor capital disponible, es decir, dinero, ¿okay? Mayor productividad. Y cuando hay mayor productividad, estamos hablando entre una relación que se da entre lo producido y los medios empleados. Es decir, un ejemplo, si yo antes elaboraba por lo menos 5 panes con 1 libra de harina, pero resulta que encontré una técnica a partir de la investigación, generó un conocimiento nuevo y generó una tecnología nueva que adquirí como empresa, esa tecnología me va a aumentar la productividad porque ahora con la misma libra de harina voy a sacar 10 panes. Eso es lo que se llama productividad, que es uno de los temas que nos falta a nosotros aquí. Pero la productividad nosotros la vemos afectada porque no generamos investigación y no estamos generando ciencia. A partir de la ciencia se genera la tecnología y la tecnología se aplica en los procesos de producción. Entonces, las mejoras de capital para aumentar la producción constituyen una inversión. Era lo que te decía cuando hoy encontrábamos que las empresas están reemplazando al ser humano porque encontraron una tecnología que puede reemplazar y hacer lo mismo que él hacía, hasta de una mejor manera. Entonces ellos dicen, vamos a invertir, pero no le volvemos a pagar ni cesantías, ni primas, ni vacaciones, ni nada de ese tema. Entonces ellos se ve esa producción, aumentar esa producción constituye lo que llamamos la inversión. Y otro de los temas es lo que se llama la depreciación o amortización del capital. Es que el capital hay que renovarlo, ¿okay? Hay que estar generándolo, hay que estar moviéndolo. Los capitales no se pueden quedar estáticos. Dentro de eso empezamos a hablar de lo que es el factor de producción como el trabajo. Acuérdate que el factor del trabajo resulta fundamental en el proceso productivo. Este está aportando a las personas que van a utilizar la tierra y el capital para producir bienes y servicios. Mire que usted en una empresa, si no tiene dinero, pero tiene el conocimiento o para hacer los procedimientos, usted podría volverse accionista de las empresas, porque el trabajo es una de las fuentes de producción, ¿ok? Y una fuente generadora de riqueza. A la productividad de un trabajador hay que medirle la cantidad de bienes y servicios que es capaz de producir en un día. Las empresas evalúan el tema de la productividad y fue cuando mirábamos el contexto el mes pasado de lo que hablábamos del tema del control. El tema de lo que es medirle la productividad a los trabajadores con el fin de revisar si están alcanzando los objetivos que nos hemos planteado. Pero además existen unos múltiples factores que inciden en que una persona pueda ser más productiva. Y nos encontramos que la formación, su experiencia, el tipo y la cantidad de capital que dispone la empresa hace que la empresa pueda ser más productiva que otra. O sea que hay muchos factores que generan la diferencia, ¿no? Cuando estemos hablando también del tema del capital humano, estamos hablando de esa calidad de los trabajadores. Por eso es importante cuando las empresas van a elegir un tipo de persona, buscar el talento de la persona, el talento natural, su experiencia y la formación nos vienen mostrando a nosotros qué tan productivo es, qué tan calidad del trabajador es. Y la empresa puede considerarse una inversión cuando lleva costos, pero también cuando genera beneficios, ¿no? Entonces, esto nos está mostrando que lo que realmente hoy hace una empresa, yo podría decirte que es el trabajador. Es decir, las empresas pueden tener una muy buena infraestructura, pueden tener unas muy buenas máquinas, pero si no tienen el trabajador ideal, eso podría hasta afectar el producto final. Aquí lo importante es cómo el trabajador, ojo, porque el trabajador participa en lo que mirábamos aquí. Cuando utiliza la tierra y el capital, él participa, porque él es el que participa de ese proceso productivo. Pero él aporta a las personas que van a utilizar la tierra y el capital.
¿Ok? Y toda esa utilización de todo eso, de ese factor de producción depende del talento de la persona, de la experiencia y de la formación que tenga ese tema. Por eso, otro de los temas que miramos y que generaría desarrollo en nuestras empresas y en nuestro país es el tema tecnológico. Lastimosamente el tema tecnológico no lo tenemos como un factor de producción. Aquí solamente tenemos dentro de los factores de producción solamente la tierra, el capital, el trabajo y uno último que te agregué que fue las empresas. Es lo único que tenemos. Pero deberíamos empezar a trabajar el sector número quinto y el sector sexto, que es lo que es investigación, desarrollo e innovación. De ahí proviene el tema tecnológico. Pero si te das cuenta, esto no los tenemos. Por eso no generamos tecnologías, porque no tenemos investigación, desarrollo e innovación. La tecnología, como te lo dice ahí, es determinante en el crecimiento económico. Y el desarrollo tecnológico permite que con el mismo trabajo y el mismo capital aumente la producción. Eso es lo más importante del tema tecnológico. ¿Ok? Pero nos falta llegar allá. Y ustedes son de las personas que tienen que empezar a revisar que hay que empezar a estudiar, a adquirir conocimientos para generar y crear investigación para generar tecnología. Nuestro país debe de dejar de estar exportando recursos y debería de estar exportando tecnología. Pero no podemos llegar a esos niveles si seguimos en lo mismo que estamos. Por eso es importante revisar cómo manejamos estos temas. ¿Ok? Y fue cuando volvíamos entonces a este concepto, que fue parte del taller que les coloqué. Y si alguien me puede ayudar a explicarlo, sería chévere, después de haber estudiado ya otra vez todos los conceptos. ¿Cómo podríamos revisar esto? ¿Quién me ayuda entonces ya después de haber estudiado todos los factores de producción y los agentes? ¿Cómo podríamos explicar entonces este cuadro? ¿Cómo podríamos explicar este cuadro? ¿Quién me ayuda entonces con este cuadro? Yo voy a intentar explicarlo. Cuéntanos a ver. Yo opino que es un factor clave es la familia. Ellos producen bienes y gastos de servicios, pero también el gobierno es el que recorta, ¿cómo se llama? Recoge impuestos para las familias, para las empresas, y recoge impuestos de las familias y las empresas. Como ellos producir ¿cómo se llama? Hacer bienes para todo el Estado. Entonces, las familias encuentran en el mercado los bienes producidos por las empresas. Las empresas de esos productos intenta, ¿cómo se llama? Los productos fueron inferidos por los factores de producción, como son los factores primarios y los secundarios y los terciarios, más o menos. No sé si es así. Ok, ok, válido, válido. Bien, gracias. Gracias por el aporte. ¿Algún otro compañero que nos quiera explicar este cuadro? Que es el resumen prácticamente de lo que hemos estudiado del tema económico. ¿Algún otro, una compañera que quiera explicarlo?
Profe, según lo que dice el cuadro, donde Ajá. dice gobierno, según para que las familias y las empresas puedan tener bienes y servicios, ellos deben pagarle al gobierno los impuestos. Pero ojo, acuérdate que las familias y las empresas pagan impuestos, pero que a partir del consumo, ¿no? Acuérdate que hablábamos de dos tipos de consumo. ¿Te acuerdas que te hablé de dos tipos de impuestos? Unos impuestos que son directos y unos impuestos que son indirectos, ¿te acuerdas? Los impuestos directos son los que están grabando al consumidor, es decir, a las familias. Y es cuando te cobran el IVA. Y hay unos impuestos que son directos que se están grabando a las empresas. Y es cuando hablábamos de las utilidades que generan, ¿no? Por eso es que tú ves la palabra, por eso es que ves el gobierno en el centro. Porque el gobierno, parte de los impuestos que recauda de sus ingresos provienen de las familias y provienen de las empresas. Pero ahora, los gobiernos también consumen bienes y servicios. Le consumen a las empresas y le consumen a la familia. Por eso es que el gobierno participa, está en el centro de la producción. Bueno, les ayudo. Entonces, ¿qué sucede? Partimos de la familia, ¿ok? La familia es el eje central de todo el tema económico, de los agentes económicos y de los factores de producción. Las familias lo que hacen es que aportan a los factores de producción al mercado de factores. ¿Qué aportan? Tierra, capital, trabajo, todo eso lo aportan ellos, ¿no? Esos factores productivos. Esos factores productivos van a ese mercado de factores productivos donde las empresas utilizan esos factores de producción para la generación de lo que llamamos nosotros bienes y servicios. Esos bienes y servicios van a ir al mercado de bienes, donde las familias van a ir a ese mercado de bienes a consumir esos productos. Acuérdate que las familias son consumidoras, ellos compran esos productos, ¿ok? Entonces, como ellos compran esos productos, entonces mira lo que pasó con el círculo, se regresa. Cuando la familia compró en el mercado de bienes, la familia lo que generó fue un gasto en bienes y servicios, porque como adquirió unos productos del mercado de bienes y servicios, entonces esos gastos de bienes se convirtió para las empresas en algo que yo denomino sus ingresos, ¿oíste? Con esos ingresos que recibió la empresa al vender sus productos en el mercado de bienes, es cuando le va a pagar a las familias lo que son el salario, la renta y el interés. ¿Ok? O sea que las familias viven de eso, de los ingresos que le genera la venta de los productos. Por eso es que todo. Es más, te voy a mostrar, creo que me gustaría mostrarte, dame un segundito. Dame un segundito aquí. Este grafiquito que está como más claro. Este grafiquito está más claro. Mira que este mercado, lo que sucede es que la base es el consumidor y los consumidores generan gastos. ¿Gastos en qué? En los productos que adquieren en los mercados de bienes y servicios. Ellos adquieren esos productos, pero esos productos que adquirieron en ese mercado se convirtieron en un ingreso para las empresas productoras o las empresas. Pero a las empresas ese ingreso se le va a convertir en un gasto cuando tienen que pagarle los salarios a los trabajadores, ¿no? Y cuando tienen que cancelar todo lo que tiene que ver con las materias primas como tierra, capital y trabajo que adquirieron para hacer su proceso productivo. Pero resulta que como la familia colocó en el mercado de factores de producción, colocó la tierra, capital, trabajo, eso se le vuelve a ella un ingreso. Con esos ingresos es que ella puede adquirir los bienes. Mira que esto es lo que llamamos el juego económico, un ciclo. Todos dependemos de todo. O sea que la economía toda está amarrada de todo. ¿Y está amarrada de quién? Del consumo. El consumo es la base de todo el tema económico. ¿Eso está claro? Sí, pero ¿Los compañeros están claros con el tema? Ahora sí quedamos claros con ese tema. Sí, profe. Ok, eso es lo más importante, que quede claro el tema, porque ya vamos a empezar el tema de la teoría económica a partir del día lunes. Empezamos con la teoría económica. ¿Comentarios? ¿Qué aprendimos entonces hoy? ¿Qué me pueden decir de lo que aprendimos hoy? ¿Qué me pueden decir de lo que aprendimos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué aprendimos hoy? Conclusiones.
cosas de lo que se aprendieron. Vaya cada uno mencionando una frase, por favor. De lo que aprendimos de la economía. ¿Qué puedes mencionar? ¿Ves? Mencionando conclusiones de lo que aprendimos. Cositas que haya aprendido. Vaya diciéndomelas así, de lo que aprendimos hoy de la clase. No hemos terminado. Antes que termine la conclusión, vamos a darte la respuesta de lo que fue del taller, ¿no? De la última pregunta del taller, para dejar ya el tema totalmente claro. Y era lo que decía, que en la economía, ya lo voy a colocar en la pantalla para que usted lo vea. Y era esto. Decía que en la economía los factores productivos o los factores de producción son aquellos recursos materiales o no que al ser combinados en el proceso de producción agregan valor para la elaboración de bienes y servicios. Aparear según sea el caso. La tierra, ¿qué genera? Renta. Renta, ¿cierto? El capital, ¿qué genera? Interés. Interés. ¿Y el trabajo genera? Salario. Salario. Entonces, esa es la relación que hay entre el juego económico. Mira cómo los factores de producción nos empiezan a generar salario, renta e interés. La tierra siempre te va a generar renta. Cuando hablamos de renta, estamos hablando de ingresos. Cuando estamos hablando de capital, el capital siempre te va a generar a ti algo que se llama el interés. Pero cuando estamos hablando del trabajo, siempre te va a generar algo que se llama salario. Entonces, eso es lo que genera la riqueza. Usted debe revisar dónde apunta la generación de riqueza en las actividades académicas que usted, a las actividades que usted decida hacer en algún momento desde el punto de vista económico. ¿Okay? Listo, va a ver qué dice. Profesor, que la tierra es el primer factor que necesitamos para producir, que el capital humano se refiere a la calidad de los trabajadores, nos dice Norela. ¿Quién más nos dice algo diferente? ¿Otro aporte? Válido lo que dice Norela. ¿Qué otro aporte podemos hacer a la clase? Dígame. La verdad que para que nuestro país crezca económicamente debe trabajarse junto con los 3 factores de producción. Y el primer factor, como dice Norela, que es la producción, que digo que es el factor primario que pertenece a la tierra, se debe incrementar y ayudar, es decir, como a los campesinos, darle como conocimiento sobre la tierra y todo eso. Ok, válido lo que dice el compañero. Caroline nos dice que aprendimos sobre los factores de producción, qué son los recursos que una empresa o una persona utiliza para crear y producir bienes y servicios. Aprendimos sobre la inflación, también nos dice Caroline. ¿Qué más aprendieron los compañeros? A manera de conclusiones. Con todo lo que vimos hoy, profesor, nos da a saber que la economía es muy importante en todos los sentidos. Y te diste cuenta que no solamente se mueve desde una perspectiva, se mueve toda, ¿no? ¿Ok? La economía, todos, mejor dicho, todos y cada uno de nosotros en la actividad económica que uno realiza está aportando a la economía. O sea que si nosotros queremos sacar el país adelante, todos tenemos que aportar. ¿Y cómo vamos a aportar? Creando bienes y servicios para que sean consumidos, no solamente aquí, sino que sean consumidos por personas de otro mercado diferente al de nosotros. ¿Ok? O sea que ustedes entendieron hoy la dinámica económica, el cómo se mueve esta economía. Ya me imagino que muchos de ustedes la perspectiva la ha cambiado, según lo que hemos aprendido en estos días. Ha tenido que haber cambiado sobre el tema económico. Sí, nos escuchábamos hablar de economía, de muchas cosas, pero no la entendíamos realmente. Y ya tú hoy entiendes la economía. Desde el punto de vista macroambiente, estás entendiendo la dinámica de la economía y cómo se mueve este tema. Carolina me dice que hay que ser más productivo a la hora de crear empresas y mirar bien la tierra en donde queremos hacer el trabajo para saber si es buena tierra o más bien fértil para hacer buenas producciones. Correcto. Me dice Jacqueline, profe, en la economía se producen bienes y servicios donde satisfacen las necesidades de las personas. Totalmente correcto. Pero ojo, no solamente en nuestro mercado, sino apuntarle a los mercados que están por fuera. No se olviden del tema tecnológico, el tema de la investigación. Los países que se están volviendo ricos son aquellos países que venden tecnología. Ya la venta de recursos naturales no está generando el mismo valor.
que vender un computador. ¿De qué te sirve tener tanta ganado y vender leche si no lo que tú vendes en una producción de leche no lo alcanzas a igualar a una producción de venta de computadores? Ahí es donde tenemos que apuntarle nosotros. Y usted tiene que apuntarle ese tema, en cómo a partir de la investigación y la creación de tecnología podemos llegar a otros niveles totalmente diferentes a los cuales estamos marcados. ¿Listo? ¿Les gustó la clase? ¿Estuvo clara la explicación, la clase del día de hoy? Sí, profesor. ¿Todo claro? ¿Cierto? Bueno, listo. Si todo está claro, entonces dejaremos hasta ahí. Vayan terminando las actividades. No sé hasta qué fecha le puse. ¿Alguien me puede decir hasta qué fecha le coloqué las actividades? Es hasta hoy. Hasta hoy. ¿Alguien está atrasado todavía? Sí, profe, ¿por qué no lo deja hasta el domingo? Yo, profe. Bueno, yo se las habilito. Yo se las habilito hasta el domingo. Profe, esa es la semana 1. No, estamos ya en la semana 2. Hasta hoy en la semana 2. Sí, pero yo la voy a habilitarte hasta el domingo, para que de pronto se pongan al día. Bueno, hasta el domingo. Hasta el domingo se las habilito. Pero vayan terminando la semana 2 porque ya viene un tema diferente el día lunes, que es la teoría económica. Entonces, vayan poniéndose al día para dejar todas esas actividades listas para ir evaluando. Mire que aquí las semanas se nos van rapidito. Ya vamos a empezar la semana 3. Esto va rapidito. Entonces, pónganse ustedes también a tono para ir finiquitando el curso lo más rápido posible y no dejar notas pendientes ni nada de ese tema. Les voy a agradecer una cosita este mes. Los que puedan colocarse al día antes de la fecha de finalización del módulo sería interesante, porque lo más probable es que no voy a seguir con ustedes en la jornada de la mañana porque voy a estar ocupado en otras actividades. Entonces va a venir otro profesor diferente de pronto. Entonces, para dejarles sus notas organizaditas y todo, y no estés después, profe, actualízame, profe, que ya pague. Entonces, tratemos de hacer el esfuerzo posible de que si terminamos el último viernes o sea, 2 viernes más, traten de ponerse al día los que puedan, hagan el esfuerzo posible para dejarles sus notas inmediatamente listas, para no, por el tema que de pronto no voy a poder regresar el otro mes con ustedes, ¿oye? Entonces, para que se pongan las pilas con el tema. Muchachos, nos veremos el día lunes, ya les habilitaré. Si en algún caso se me olvida, por ahí está con tanta cosa. Profe, acuérdate de habilitar la plataforma hasta el domingo. Me escriben por ahí por el grupo, ¿oyeron? Me están recordando cualquier cosita por ahí. Listo, muchachos, nos veremos el día lunes. Chaitos. Gracias. Chao, profe, que tenga buen fin de semana. Igual, que pasen bien.